Buen día, bienvenidos nuevamente al curso, ahora la actividad 2 del módulo 1. En esta ocasión nos compete el tema de conservación de la masa y caudales en flujos a presión. Como lo mencionamos en la actividad 1, existen diferentes ecuaciones que definen los problemas en un flujo a presión, entre ellas la conservación de la masa. Veremos en este módulo y en esta pequeña actividad diferentes características de la ley de conservación de la masa. Revisaremos conceptos del flujo másico, conceptos de caudal y cómo estos conceptos pueden ser utilizados en el software EPANET. Es necesario tener en cuenta que los conceptos básicos teóricos que presentaremos a continuación son la base y la referencia que el software utiliza para calcular sus características hidráulicas. Como su nombre le indica, la ley de la conservación de la masa versa que en un volumen de control la cantidad de agua o de un fluido que ingresa debe ser igual a la cantidad de agua de fluido que sale, teniendo en cuenta el cambio de almacenamiento. Dícese por volumen de control aquel área o volumen identificada para realizar los cálculos. La ley de conservación de la masa rige que la masa no se puede perder, siempre debe ser igual a cero considerando probablemente el almacenamiento. Algo muy similar lo vio el lector en sus cursos de química básica. Cuando dos sustancias con diferente gramaje se unen para generar un compuesto, la sumatoria de la masa del compuesto debe ser idéntica a las masas iniciales. Por tanto, sumatoria de masa en un volumen de control que ingresa es igual a la sumatoria de masa que sale. En el caso particular de la hidráulica a presión, el sistema de control o el volumen de control es la tubería. Vamos a dividir más adelante el problema en flujo permanente y el flujo no permanente, así que es posible la existencia o no de almacenamiento. En los sistemas hidráulicos puede definirse el caudal en dos grandes clasificaciones: aquellos elementos que tienen características permanentes y las que tienen no permanentes. Por ejemplo, un caudal permanente es aquel caudal que permanece igual, no existe cambio de almacenamiento. Caso contrario, los flujos no permanentes, donde las características hidráulicas, como por ejemplo el caudal, cambian en función del tiempo. Como se puede ver en la diapositiva, existen dos formas de presentar la conservación de la masa o conservación del caudal: la sumatoria de todos los caudales que entran menos la sumatoria de todos los caudales que salen puede ser igual a cero. Esta definición hace que no exista almacenamiento y por tanto sea un flujo permanente. Caso contrario, si esta diferencia es diferente a cero. Si la diferencia es diferente a cero, el caudal, o sea la masa, debe almacenarse temporalmente en un espacio. En el caso de los flujos a presión de las tuberías, como el que manejamos en esta actividad y en este curso, tendremos en cuenta que no existe almacenamiento. Por tanto, el caudal que ingresa es igual al caudal que sale. EPANET, como lo mencionamos, debe cumplir la ley de conservación de la masa en cada volumen de control y por tanto en cada nodo. Debe aplicar la ecuación de conservación de la masa, o sea de caudal, en cada nodo, asumiendo que el caudal que ingresa debe ser igual al caudal que sale. En el caso particular de una red compuesta por diferentes tuberías en un mismo nodo, debe considerar todas las entradas y todas las salidas, y estos deben conservar aún así la ley que dice que debe ser igual a cero. Como ya se mencionó, el software EPANET debe resolver en cada nodo del volumen de control la sumatoria de caudales, que quiere decir que en cada nodo debe conservar la masa, debe conservar la diferencia de los caudales que entran con respecto a los que salen. Al resolver las ecuaciones en cada uno de los nodos, es posible que el software limite sus respuestas, pero siempre cumpliendo esta igualdad, que lo que entra sea igual a lo que sale, definiéndolo como un flujo permanente. Veremos más adelante en los siguientes módulos cómo utilizar los nodos, cómo ingresarles sus características y cómo hacer cumplir la conservación de la masa en cada uno de los volúmenes de control que define la red. Existen casos particulares donde, a pesar de que el caudal cambia, la densidad puede variar. Por tanto, no es suficiente realizar sumatoria de caudales igual a cero para conservar la masa. En algunos casos particulares se puede utilizar el flujo másico para balancear esta ecuación. Flujo másico, en palabras simples, corresponde al producto del caudal y la densidad. Y al igual como en el caudal, el flujo másico que ingresa en un volumen de control debe ser igual al flujo másico que sale en volumen de control, teniendo en cuenta el almacenamiento.
Pero si hablamos de flujo permanente, el flujo masivo que ingresa es igual al flujo masivo que sale. Esto es posible utilizarlo en problemas con flujo a presión cuando la densidad del elemento que sale, por ejemplo agua, es diferente al fluido que entra en el mismo elemento. A lo largo de la historia, diferentes conocedores han intentado representar el caudal como función de las otras características que tiene el flujo, como por ejemplo la densidad, la velocidad, la presión, el peso específico, la longitud, entre otros. Veremos a continuación dos de las metodologías más importantes y más usadas en los flujos a presión para calcular el caudal. La primera metodología corresponde al método Huygens-Poiseuille. Este método permite calcular el caudal en función de las características del fluido y particularmente de las características de la presión. Como se ve en pantalla, es un cociente entre diferentes variables muy simple de utilizar, donde la variable principal corresponde al gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico, como ya se vio en la actividad pasada, corresponde a la diferencia de presión por unidad de longitud. Por tanto, si conozco el gradiente hidráulico en un sistema de red cerrada o de red abierta a presión, podría estimar, si así fuera necesario, el caudal que fluye por este sistema. Otra ecuación muy reconocida corresponde a la ecuación de Hazen-Williams, mayormente utilizada para el diseño de redes de alcantarillado y de redes de agua de lluvias. Esta ecuación tiene una característica particular, que es definida por un coeficiente C. Este C es particular del material que conforma la tubería que transporta el flujo a presión. Como se puede apreciar, existe la variable S sub F. Esta variable también corresponde al gradiente hidráulico. Por tanto, si se conocen las características geométricas de la tubería, las características del material que conforma la tubería y el gradiente hidráulico, también es posible estimar el caudal que fluye por esa tubería. Para el caso particular de aplicación de esta ecuación, debe conocerse de antemano cuál es el coeficiente C que rige la ecuación de Hazen-Williams. Existen en la literatura muchas otras ecuaciones que no dan lugar a este curso. Lo importante es que el lector aprecie y tenga en cuenta que es posible definir un caudal a partir de otras variables. EPANET no utiliza estas ecuaciones, pero es una buena referencia después de hacer una simulación corroborar las respuestas calculando el orden de magnitud que haría el caudal con estas ecuaciones o con otras. Por tanto, invito al lector que no se quede solo en las ecuaciones que ha visto en el curso de EPANET. Debe abrir sus horizontes buscando más ecuaciones y que pueda comparar los resultados si fuese necesario en un diseño. Y con esto hemos llegado al final de la actividad 2 del módulo 1. Muchas gracias por su atención prestada. Los invito a ver la siguiente actividad. Mi nombre es Andrés Otálora y muchas gracias por ver el curso de EPANET, Usos y Aplicaciones, nivel básico e intermedio.